En los pasillos estériles del Hospital General de San Juan, en la Ciudad de México, el eco de pasos apresurados y el zumbido de máquinas formaban una sinfonía familiar para Lucía Martínez Castañeda, una mujer de 53 años cuya vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Con su cabello castaño salpicado de canas y ojos color avellana que reflejaban años de experiencia como enfermera, Lucía se movía con la eficiencia de alguien que conocía cada rincón del lugar. Sin embargo, ese día de octubre, mientras realizaba su ronda habitual, un dolor agudo en el pecho la detuvo en seco. En cuestión de segundos, Lucía pasó de ser la cuidadora a la paciente, colapsando en el suelo frío del hospital. El diagnóstico fue rápido y devastador: un infarto masivo. En la sala de emergencias, el doctor Javier Robles luchaba desesperadamente por salvar la vida de Lucía. Los minutos se convirtieron en horas mientras su corazón se negaba a responder a los tratamientos. Miguel Ángel, el esposo de Lucía, y su hija Carolina esperaban afuera, sus rostros reflejando una mezcla de incredulidad y terror. «No puede ser», susurraba Miguel Ángel, un hombre de fe inquebrantable que se aferraba a su rosario. «Dios no puede llevársela así». Carolina, por su parte, luchaba con una tormenta de emociones. A sus 28 años, la idea de perder a su madre era inconcebible. Mientras la batalla por la vida de Lucía continuaba en la sala de emergencias, una figura silenciosa se deslizó junto a la familia: el padre Ernesto Guzmán, el capellán del hospital y amigo cercano de la familia Martínez. Con su presencia tranquila y palabras de consuelo, comenzó a guiar a la familia en oración. «Señor», rezaba el padre Ernesto, «sabemos que tu voluntad es perfecta, pero te rogamos por la vida de Lucía, que tu poder sanador se manifieste en ella». Las horas pasaban y la situación de Lucía empeoraba. El doctor Robles salió de la sala de emergencias con el rostro sombrío. «Lo siento», dijo con voz quebrada. «Hemos hecho todo lo posible, pero Lucía ha fallecido». El mundo pareció detenerse para Miguel Ángel y Carolina. Los gritos de dolor de Carolina resonaron en los pasillos del hospital, mientras Miguel Ángel se desplomaba en una silla, incapaz de procesar la noticia. Pero en ese momento de profunda oscuridad, algo inexplicable estaba a punto de suceder. Mientras el personal médico preparaba los documentos necesarios y la familia se preparaba para despedirse, Lucía experimentaba algo que desafiaba toda explicación médica. En lo que parecía ser un espacio entre la vida y la muerte, Lucía se encontró envuelta en una luz cálida y reconfortante. Una presencia amorosa la rodeaba, llenándola de una paz que nunca antes había experimentado. En ese estado, recibió lo que solo podía describir como una visión divina. Vio a personas sufriendo en hospitales, sintió su dolor y desesperación, pero también percibió un llamado, una misión que la esperaba de vuelta en la tierra. Justo cuando el doctor Robles se disponía a declarar oficialmente la hora de la muerte, el monitor cardíaco emitió un pitido, un latido, luego otro, y otro más. Los ojos de Lucía se abrieron de golpe, tomando una bocanada de aire que dejó a todos los presentes paralizados de asombro. «¡Es un milagro!», exclamó una enfermera, mientras el doctor Robles, incrédulo, corría a examinar a Lucía. En los minutos siguientes, mientras la noticia se extendía por el hospital, Lucía comenzó a hablar, describiendo su experiencia con una claridad y convicción que dejó a todos sin palabras. Habló de la luz, de la paz que había sentido y del llamado que había recibido. Para Lucía, este no era solo un regreso a la vida, sino el comienzo de una nueva misión. En los ojos de quienes la rodeaban, su familia, los médicos, las enfermeras, vio el reflejo de un propósito mayor que apenas comenzaba a entender. Así comenzó la extraordinaria historia de Lucía Martínez Castañeda, una historia de muerte y renacimiento, de sanación milagrosa y de un llamado divino que transformaría no solo su vida, sino las vidas de innumerables personas en los años venideros. El Hospital General de San Juan, un edificio de concreto y cristal de 7 pisos, se alzaba en el corazón de un barrio de clase media en la Ciudad de México. Sus pasillos, una vez familiares para Lucía como enfermera, ahora se habían convertido en el escenario de su transformación espiritual. En los días siguientes al milagro, el hospital se convirtió en un hervidero de actividad y especulación. El doctor Javier Robles, un hombre de ciencia de 45 años con cabello entrecano y gafas de montura gruesa, se encontraba en una encrucijada profesional y espiritual. Aunque los hechos desafiaban toda explicación médica, su formación científica le impedía aceptar fácilmente lo sobrenatural. «No puedo explicarlo», confesaba a sus colegas en la cafetería del hospital, su taza de café olvidada entre sus manos.
Los registros muestran claramente que estuvo sin signos vitales durante más de 20 minutos. Médicamente, es imposible. Mientras tanto, el padre Ernesto Guzmán se convirtió en una presencia constante en la habitación de Lucía. A sus 60 años, con una calva incipiente y ojos bondadosos enmarcados por arrugas de risa, el sacerdote escuchaba con atención cada detalle de la experiencia de Lucía. «Dios tiene un plan para ti, hija», le decía con voz suave pero firme. «Tu experiencia es un testimonio poderoso del amor y la misericordia divina». Miguel Ángel, el esposo de Lucía, un hombre robusto de 55 años con manos callosas por años de trabajo en la construcción, alternaba entre la gratitud inmensa y la preocupación por el futuro. «Estoy agradecido por este milagro», le confió a doña Consuelo, su vecina, mientras esperaban en la sala de visitas. «Pero no sé cómo manejar todo esto. Lucía habla de un llamado, de una misión. ¿Qué significa eso para nosotros?» Doña Consuelo, una mujer menuda de 70 años, con un rostro arrugado que reflejaba años de sabiduría, palmeó suavemente la mano de Miguel Ángel. «Ten fe, Miguel. Dios no da cargas que no podamos llevar. Esta es una bendición, ya verás». Carolina, la hija de Lucía, luchaba con sus propias dudas y temores. A pesar de su formación católica, los eventos recientes habían sacudido su comprensión del mundo. «Mamá, ¿estás segura de lo que viste?», preguntaba con voz temblorosa, sus ojos marrones llenos de confusión y asombro. Lucía, aún débil pero con una nueva luz en sus ojos, tomó la mano de su hija. «Caro, sé que es difícil de entender. Yo misma estoy tratando de procesarlo. Pero sé, con cada fibra de mi ser, que lo que experimenté fue real y que tengo un propósito que cumplir». Mientras la noticia del milagro se extendía, el hospital se convirtió en un lugar de peregrinación. Pacientes de otros pisos, familiares e incluso extraños, comenzaron a acudir a la habitación de Lucía, buscando una palabra de aliento, una oración, o simplemente la oportunidad de estar en presencia de alguien que había experimentado lo divino. El contraste entre la atmósfera clínica del hospital y la creciente sensación de lo sagrado creaba una tensión palpable. En los pasillos, las conversaciones sobre procedimientos médicos se entremezclaban con susurros sobre milagros e intervención divina. En medio de todo esto, Lucía comenzaba a comprender que su experiencia no solo había transformado su vida, sino que estaba cambiando la dinámica de todo el hospital, convirtiéndolo en un lugar donde la fe y la ciencia, lo ordinario y lo extraordinario, convergían de maneras inesperadas. A medida que pasaban los días, la habitación de Lucía en el Hospital General de San Juan se convirtió en el epicentro de una creciente tensión entre fe y ciencia, entre la aceptación del milagro y la búsqueda de explicaciones racionales. El doctor Javier Robles, determinado a encontrar una explicación médica para la resurrección de Lucía, comenzó a sumergirse en una investigación exhaustiva. Pasaba horas revisando los registros médicos, consultando con especialistas y buscando casos similares en la literatura médica. «Debe haber una explicación», murmuraba mientras examinaba por enésima vez los electrocardiogramas de Lucía. «Tal vez un caso de síndrome de Lázaro no detectado». Mientras tanto, Lucía luchaba con su propia batalla interna. Aunque estaba convencida de la realidad de su experiencia cercana a la muerte y del llamado divino que había recibido, enfrentaba dudas y temores sobre cómo llevar a cabo esta nueva misión. «¿Cómo puedo yo, una simple enfermera, cumplir con este propósito divino?», le confesó al padre Ernesto durante una de sus visitas diarias. «Siento el peso de esta responsabilidad, pero no sé por dónde empezar». El padre Ernesto, con su característica calma, respondió: «Lucía, recuerda que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Tu experiencia es el primer paso. Ahora debemos discernir juntos cómo Dios quiere que uses este don». La tensión alcanzó un punto crítico cuando el hospital comenzó a recibir una atención mediática no deseada. Periodistas merodeaban en los alrededores, buscando entrevistas con Lucía, su familia o cualquier miembro del personal médico que pudiera arrojar luz sobre el milagro del Hospital San Juan. El director del hospital, preocupado por la reputación de la institución, convocó a una reunión de emergencia con el doctor Robles y el equipo médico. «Necesitamos manejar esto con cuidado», advirtió el director, un hombre de aspecto severo en sus 60. «No podemos permitir que esto se convierta en un circo mediático. Doctor Robles, ¿ha encontrado alguna explicación plausible?». El doctor Robles, visiblemente frustrado, respondió: «Aún no, señor. Médicamente, lo que sucedió con la señora Martínez es inexplicable».
Entonces debemos ser cautelosos en nuestras declaraciones, concluyó el director. Ni confirmaremos ni negaremos nada hasta que tengamos más información. Esta postura oficial del hospital creó un conflicto adicional para Lucía y su familia. Miguel Ángel, sintiéndose presionado por el escrutinio público y la actitud cauta del hospital, comenzó a cuestionar si deberían compartir abiertamente la experiencia de Lucía. Tal vez deberíamos mantener esto en privado, sugirió a Lucía una noche. Es algo sagrado, algo entre tú y Dios. ¿Por qué exponernos a las dudas y críticas de los demás? Lucía, aunque comprendía las preocupaciones de su esposo, sentía que quedarse en silencio sería traicionar el propósito de su segunda oportunidad. Miguel, entiendo tu preocupación, pero siento que debo compartir esto. Si mi experiencia puede traer esperanza y fe a otros, ¿no es ese precisamente el propósito de este milagro? Carolina, dividida entre el apoyo a su madre y el deseo de proteger a su familia del escrutinio público, se encontró en medio del conflicto. Mamá, papá tiene razón en que esto podría complicar nuestras vidas, pero también entiendo que sientes que tienes una misión. ¿No hay una manera de cumplir con tu llamado sin exponernos tanto? Mientras la familia Martínez lidiaba con estas tensiones internas, el ambiente en el hospital se volvía cada vez más cargado. Algunos miembros del personal, inspirados por la historia de Lucía, comenzaron a integrar más abiertamente la fe en su cuidado de los pacientes, ofreciendo oraciones junto con los tratamientos médicos. Otros, alineados con la postura más cautelosa del doctor Robles, insistían en mantener un enfoque estrictamente científico. Lucía, atrapada en medio de estas fuerzas en conflicto, sentía que su llamado se hacía más claro y urgente cada día. Sabía que tenía que encontrar una manera de conciliar su experiencia espiritual con el mundo médico al que había dedicado su vida, y al mismo tiempo, navegar las complejas dinámicas familiares y sociales que su milagro había desencadenado. A medida que se acercaba el día de su alta hospitalaria, Lucía se daba cuenta de que salir del hospital no sería el final de su journey, sino apenas el comienzo de un camino lleno de desafíos, donde tendría que encontrar el equilibrio entre su fe, su familia y su nuevo propósito en la vida. Mientras el conflicto principal se desarrollaba alrededor de Lucía y su experiencia milagrosa, varias subtramas comenzaron a emerger, añadiendo capas de complejidad a la historia. En el hospital, la enfermera jefe del piso de Lucía, Verónica Soto, una mujer de 40 años conocida por su eficiencia y escepticismo, se encontraba en una encrucijada profesional. Aunque inicialmente escéptica sobre el milagro de Lucía, no podía negar los cambios positivos que observaba en los pacientes que visitaban a su colega. No sé qué pensar, confesó Verónica a una compañera durante un descanso. Los pacientes que hablan con Lucía parecen mejorar más rápido. Su actitud cambia. Es como si tuvieran esperanza. Esta observación llevó a Verónica a cuestionar su propio enfoque hacia el cuidado de los pacientes, iniciando un viaje personal de reflexión sobre el papel de la fe y la esperanza en la recuperación. Mientras tanto, Carolina, la hija de Lucía, enfrentaba sus propios desafíos. Como maestra de primaria en una escuela pública, se encontró de repente en el centro de la atención cuando la noticia del milagro de su madre llegó a oídos de sus colegas y estudiantes. «Señorita Martínez, ¿es cierto que su mamá volvió de la muerte?», preguntó un alumno durante la clase, provocando una oleada de susurros emocionados. Carolina, dividida entre su deseo de privacidad y la oportunidad de compartir un mensaje de fe, tuvo que encontrar una manera de abordar el tema con sensibilidad y respeto por las diversas creencias de sus estudiantes y sus familias. En casa, Miguel Ángel lidiaba con sus propios demonios internos. Aunque profundamente agradecido por la recuperación milagrosa de su esposa, no podía evitar sentir una punzada de culpa. Durante años, su fe había sido más una costumbre que una convicción profunda. Ahora, frente al milagro viviente que era su esposa, se encontraba cuestionando la autenticidad de su propia relación con Dios. ¿Por qué Lucía?, se preguntaba en silencio durante sus noches de insomnio. Ella siempre ha sido la fuerte, la creyente verdadera. ¿Qué hay de mí? ¿Merezco ser parte de esto? El padre Ernesto, por su parte, se enfrentaba a un dilema ético y pastoral. Como confidente de Lucía, conocía los detalles íntimos de su experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, también era consciente del escrutinio de la Iglesia hacia los supuestos milagros y experiencias místicas. «Debo ser cauteloso», reflexionaba mientras preparaba su informe para el obispo. Apoyar a Lucía sin promover un falso sensacionalismo. La fe auténtica no necesita de espectáculos. Incluso el doctor Robles, en su búsqueda de explicaciones científicas, se encontró explorando territorios inesperados.
Su investigación lo llevó a estudiar casos de experiencias cercanas a la muerte en todo el mundo, enfrentándolo a preguntas que iban más allá de su formación médica. Quizás, pensó una noche mientras revisaba un estudio sobre la conciencia, la línea entre la ciencia y lo inexplicable es más delgada de lo que creemos. Estas subtramas se entrelazaban con la historia principal de Lucía, creando un tapiz complejo de fe, duda, ciencia y milagros. Cada personaje, a su manera, se enfrentaba a un viaje de descubrimiento personal, cuestionando sus creencias y enfrentando sus propios prejuicios y temores. A medida que estas historias se desarrollaban, quedaba claro que el milagro de Lucía no solo la había afectado a ella, sino que había puesto en movimiento una serie de eventos que estaban transformando las vidas de todos a su alrededor, desafiándolos a reconsiderar sus percepciones sobre la fe, la ciencia y el propósito de la vida. El día de la dada de alta de Lucía llegó, marcando un punto de inflexión crucial en su historia. La mañana amaneció con una energía palpable en el Hospital General de San Juan. Los pasillos bullían con una mezcla de anticipación y nerviosismo mientras el personal se preparaba para la partida de su paciente más famosa. Lucía, sentada en el borde de su cama de hospital, respiró profundamente. Vestida con ropa común por primera vez en semanas, se sentía extrañamente vulnerable. «Es hora», murmuró para sí misma, su mano inconscientemente buscando el crucifijo que ahora colgaba de su cuello, un regalo del padre Ernesto. Mientras Miguel Ángel y Carolina terminaban con el papeleo final, el doctor Robles entró en la habitación para una última revisión. Sus ojos, cansados por noches de investigación infructuosa, se encontraron con los de Lucía. «Señora Martínez», comenzó, su voz traicionando una mezcla de frustración y asombro. «Debo admitir que su caso desafía toda explicación médica que conozco. Yo no puedo explicar lo que le sucedió». Lucía tomó la mano del doctor, sorprendiéndolo con este gesto inesperado. «Doctor Robles, a veces las respuestas que buscamos no se encuentran en los libros o en los laboratorios. Quizás este es un momento para tener fe en algo más grande que nosotros mismos». El rostro del doctor Robles se suavizó y por un momento Lucía vio un destello de algo nuevo en sus ojos, una chispa de curiosidad, tal vez incluso de esperanza. Justo entonces, una conmoción en el pasillo llamó su atención. La puerta se abrió de golpe, revelando a una mujer joven con un bebé en brazos. Era María, una paciente que Lucía había conocido durante su estancia, cuyo hijo prematuro había estado luchando por su vida en la unidad neonatal. «¡Lucía!», exclamó María, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Es un milagro. Después de que oramos juntas ayer, los médicos dicen que Pedrito ha mejorado inexplicablemente. Dicen que podrá irse a casa pronto». La habitación quedó en silencio, la alegría de María contrastando dramáticamente con la expresión de shock en el rostro del doctor Robles. Lucía, sin embargo, sintió una oleada de certeza y propósito recorrer su cuerpo. Se levantó lentamente, sus piernas aún débiles, y se acercó a María y al bebé. Con una gentileza que sorprendió incluso a su familia, Lucía puso una mano sobre la cabeza del pequeño Pedrito y cerró los ojos. «Gracias, Señor», susurró, «por tu infinita misericordia y amor». En ese momento, algo cambió en la atmósfera de la habitación. El doctor Robles, un hombre de ciencia hasta la médula, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Miguel Ángel y Carolina, testigos de la escena, intercambiaron miradas de asombro y comprensión. Lucía abrió los ojos, una nueva determinación brillando en ellos. «Ahora lo entiendo», dijo con voz clara y firme. «Este es mi llamado. No se trata solo de contar mi historia, sino de ser un instrumento de esperanza y sanación para otros». Se volvió hacia su familia, el doctor Robles y las enfermeras que se habían reunido en la puerta. «He recibido una segunda oportunidad de vida por una razón. No puedo ignorar este don. Debo usarlo para ayudar a otros, para traer consuelo y esperanza a quienes sufren». El padre Ernesto, que había llegado silenciosamente durante la conmoción, asintió con aprobación. «Lucía, creo que acabas de descubrir tu ministerio». Miguel Ángel, superando su inicial reticencia, se acercó a su esposa y tomó su mano. «Estamos contigo, mi amor. Sea cual sea el camino que Dios ha trazado para ti, lo recorreremos juntos». Carolina, con lágrimas en los ojos, abrazó a su madre. «Mamá, ahora lo veo. Esto es más grande que nosotros. Es aterrador, pero también es hermoso». Mientras Lucía se preparaba para dejar el hospital, sabía que estaba cruzando un umbral hacia un nuevo capítulo de su vida. El milagro de su resurrección no era el final de la historia, sino el comienzo de una misión divina que apenas comenzaba a comprender. Con cada paso hacia la salida del hospital,
Lucía sentía que se alejaba de su antigua vida y se adentraba en un nuevo propósito, uno que combinaría su experiencia como enfermera con su renovada fe y su experiencia milagrosa. El hospital, que había sido el escenario de su transformación, ahora se convertía en el punto de partida de su nuevo journey. La salida de Lucía del Hospital General de San Juan marcó el inicio de una serie de cambios y reacciones que se extendieron como ondas en un estanque, afectando a todos los que la rodeaban y más allá. En los días siguientes, el hospital experimentó una transformación sutil pero significativa. El doctor Robles, profundamente impactado por los eventos que había presenciado, comenzó a mostrar un lado más compasivo en su trato con los pacientes. Aunque mantenía su rigor científico, ahora escuchaba con más atención las experiencias personales de sus pacientes, reconociendo que había aspectos de la curación que iban más allá de lo puramente físico. Tal vez, le confesó a la enfermera Verónica durante una ronda, haya más en la medicina de lo que nos enseñaron en la facultad. Verónica, por su parte, inició un grupo de apoyo para el personal del hospital, creando un espacio donde podían discutir abiertamente sobre espiritualidad y su papel en la atención médica. Este grupo pronto se convirtió en un foro vital para el intercambio de ideas y experiencias, mejorando el ambiente general del hospital. En casa, la familia Martínez se adaptaba a su nueva realidad. Miguel Ángel, inspirado por la transformación de Lucía, comenzó a explorar su propia fe con renovado interés. Empezó a acompañar a Lucía a la iglesia con más frecuencia y se unió a un grupo de estudio bíblico, buscando profundizar su comprensión espiritual. Carolina enfrentó sus propios desafíos en la escuela. Inicialmente incómoda con la atención que recibía debido a la historia de su madre, pronto encontró una manera de usar la experiencia para inspirar a sus estudiantes. Incorporó lecciones sobre esperanza, resiliencia y el poder de la fe en su enseñanza, notando un cambio positivo en la actitud de sus alumnos. La historia de mi madre nos enseña que los milagros pueden suceder, les dijo un día a sus estudiantes, pero también nos muestra la importancia de la compasión y de ayudar a los demás. La noticia del milagro de Lucía se extendió rápidamente por la comunidad. Pronto comenzaron a llegar solicitudes para que compartiera su testimonio en iglesias, grupos de apoyo e incluso en otros hospitales. Lucía, aunque inicialmente abrumada por la atención, encontró fuerza en su nuevo propósito. Con el apoyo del padre Ernesto, Lucía comenzó a visitar regularmente el hospital como voluntaria, ofreciendo consuelo y esperanza a pacientes en situaciones críticas. Su presencia tenía un efecto notable. Los pacientes que hablaban con ella a menudo mostraban mejoras en su estado de ánimo y, en algunos casos, en su salud física. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos miembros del personal médico expresaron escepticismo, temiendo que la historia de Lucía pudiera fomentar falsas esperanzas o desalentar tratamientos médicos convencionales. El director del hospital se encontró navegando un delicado equilibrio entre apoyar el bienestar espiritual de los pacientes y mantener los estándares médicos. A pesar de estos desafíos, el impacto positivo de Lucía era innegable. Pacientes, familiares y personal del hospital reportaban una sensación renovada de esperanza y propósito. La historia de Lucía se convirtió en un catalizador para conversaciones más profundas sobre la intersección entre fe y medicina, desafiando percepciones arraigadas y abriendo nuevas posibilidades de atención integral. Mientras Lucía se adaptaba a su nuevo papel como símbolo de esperanza y sanación, era consciente de que cada día traía nuevos desafíos y oportunidades. Su journey apenas comenzaba, y el impacto de su milagro continuaba expandiéndose de maneras que nunca habría imaginado. Los meses siguientes a la salida de Lucía del hospital fueron un periodo de intenso crecimiento personal y espiritual, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. A medida que Lucía se adentraba en su nuevo ministerio, enfrentaba desafíos que ponían a prueba su fe y determinación. Una mañana de domingo, Lucía se encontró frente a una congregación llena en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, lista para compartir su testimonio por primera vez fuera del entorno hospitalario. Con el corazón latiendo fuertemente, comenzó a hablar. «Hermanos y hermanas en Cristo», dijo con voz temblorosa que ganó fuerza con cada palabra. «Estoy aquí para compartir con ustedes cómo Dios me dio una segunda oportunidad en la vida, y cómo esa oportunidad se ha convertido en una misión de esperanza». A medida que Lucía relataba su experiencia, desde el momento del infarto hasta su despertar milagroso y su nueva misión, la congregación escuchaba en silencio, cautivada. Algunas personas lloraban silenciosamente, otras asentían con comprensión. Al final de su testimonio, la iglesia estalló en aplausos y amén resonantes. El padre Ernesto,
Observando desde un lado, notó cómo Lucía había crecido en confianza y elocuencia. «Has sido bendecida con el don de tocar corazones, Lucía», le dijo después del servicio. «Este es solo el comienzo de tu ministerio». Sin embargo, no todo era fácil. Lucía pronto descubrió que su nuevo papel conllevaba una gran responsabilidad y, a veces, un peso emocional significativo. Cada día recibía decenas de solicitudes de oración, visitas y consejos. Personas desesperadas buscaban en ella un milagro similar al que había experimentado. Una tarde, después de una visita particularmente difícil a un niño con cáncer terminal, Lucía se derrumbó en brazos de Miguel Ángel. «No puedo hacer esto», sollozó. «¿Y si les fallo? ¿Y si Dios no responde como esperan?». Miguel Ángel, que había estado en su propio viaje de crecimiento espiritual, la abrazó con fuerza. «Mi amor, tu papel no es garantizar milagros. Es ser un faro de esperanza y amor de Dios, sin importar el resultado». Estas palabras marcaron un punto de inflexión para Lucía. Comprendió que su ministerio no se trataba de prometer curaciones milagrosas, sino de ofrecer consuelo, esperanza y la presencia amorosa de Dios en medio del sufrimiento. Con esta nueva comprensión, Lucía comenzó a enfocarse más en escuchar y acompañar a las personas en su dolor, en lugar de sentirse presionada a resolver cada situación. Esta actitud no solo la liberó de una carga imposible, sino que también profundizó el impacto de su ministerio. Mientras tanto, en el Hospital General de San Juan, los efectos del milagro de Lucía continuaban resonando. El doctor Robles, inspirado por su experiencia, propuso la creación de un programa piloto de atención integral que incluía apoyo espiritual como parte del proceso de curación. «Nuestro deber es cuidar al paciente en su totalidad», argumentó en una reunión del personal. «Cuerpo, mente y espíritu». Aunque enfrentó resistencia inicial, el programa gradualmente ganó aceptación, mostrando resultados prometedores en la recuperación y bienestar general de los pacientes. Carolina, por su parte, encontró una nueva pasión en su trabajo como maestra. Inspirada por la experiencia de su madre, desarrolló un currículo que integraba lecciones sobre resiliencia, compasión y propósito en sus clases regulares. Sus estudiantes comenzaron a mostrar un mayor interés no solo en sus estudios, sino también en ayudar a su comunidad. A medida que pasaba el tiempo, Lucía se dio cuenta de que su crecimiento personal estaba intrínsecamente ligado al impacto que tenía en los demás. Cada testimonio compartido, cada oración ofrecida, cada mano sostenida en momentos de dolor, no solo transformaba las vidas de aquellos a quienes servía, sino que también profundizaba su propia fe y comprensión de su propósito. Un año después de su experiencia cercana a la muerte, Lucía se encontró nuevamente en la capilla del Hospital General de San Juan, esta vez para liderar un servicio de acción de gracias. Mirando los rostros familiares y nuevos que llenaban el espacio, sintió una profunda gratitud y asombro por el viaje que había emprendido. «Cada día es un milagro», dijo a la congregación reunida, «y cada uno de nosotros tiene el poder de ser un instrumento de la gracia de Dios en este mundo». A medida que el segundo aniversario de la experiencia cercana a la muerte de Lucía se acercaba, una serie de eventos comenzaron a converger, preparando el escenario para un momento crucial en su ministerio y en las vidas de quienes la rodeaban. El Hospital General de San Juan, inspirado por los cambios positivos que había experimentado desde el milagro de Lucía, decidió organizar una conferencia sobre espiritualidad y sanación en la medicina moderna. El evento atraería a médicos, enfermeras, capellanes y expertos en cuidados paliativos de todo México y más allá. Lucía fue invitada como oradora principal, una perspectiva que la llenaba tanto de emoción como de aprensión. Mientras Lucía se preparaba para su discurso, enfrentaba una serie de desafíos personales y profesionales. El doctor Robles, ahora un aliado en la integración de la atención espiritual en el hospital, le comunicó noticias preocupantes. «Lucía», le dijo en una reunión privada, «algunos miembros de la junta directiva están cuestionando la validez de nuestro programa de atención integral. Argumentan que no hay suficiente evidencia científica para justificar su continuación. Tu discurso en la conferencia podría ser crucial para el futuro del programa». Esta noticia aumentó la presión sobre Lucía. Sabía que su testimonio y el impacto de su ministerio habían tocado muchas vidas. Pero ¿cómo podría comunicar eso de una manera que resonara tanto con los escépticos como con los creyentes? En casa, Miguel Ángel notó la creciente tensión en su esposa. Una noche, mientras Lucía trabajaba hasta tarde en su discurso, se sentó a su lado y tomó su mano. «Recuerda por qué haces esto», le dijo suavemente. «No se trata de convencer a nadie. Se trata de compartir el amor y la esperanza que has experimentado.
Estas palabras resonaron profundamente en Lucía, recordándole el núcleo de su llamado. Mientras tanto, Carolina enfrentaba su propio desafío. Inspirada por el trabajo de su madre, había solicitado un permiso especial para implementar un programa piloto de educación integral en su escuela, que incluiría lecciones sobre resiliencia emocional y espiritual. La aprobación del programa dependía en gran medida del éxito de la conferencia y del discurso de Lucía. A medida que se acercaba el día de la conferencia, una serie de eventos aparentemente fortuitos comenzaron a ocurrir. Antiguos pacientes que Lucía había consolado aparecieron en el hospital, ofreciendo testimonios poderosos sobre cómo su intervención había cambiado sus vidas. El padre Ernesto organizó una vigilia de oración la noche anterior a la conferencia, uniendo a la comunidad en apoyo a Lucía y su misión. La mañana de la conferencia llegó con una sensación de anticipación en el aire. El auditorio del hospital estaba lleno hasta los topes, con una mezcla de profesionales médicos, pacientes, familiares y miembros de la comunidad. Entre la multitud, Lucía pudo ver rostros familiares. El doctor Robles, nervioso pero esperanzado. Verónica, la enfermera jefe, con una sonrisa de aliento. Su familia en primera fila, rebosantes de orgullo y apoyo. Mientras Lucía se preparaba para subir al escenario, sintió una calma inexplicable envolverla. Recordó las palabras que había escuchado en su experiencia cercana a la muerte. Tu vida tiene un propósito mayor. Ahora, más que nunca, entendía lo que eso significaba. Con un profundo respiro, Lucía se dirigió al podio, lista para compartir su mensaje de esperanza y sanación con un público que podría cambiar el curso de la medicina y la atención espiritual en su comunidad y más allá. El auditorio del Hospital General de San Juan quedó en silencio cuando Lucía Martínez Castañeda se acercó al podio. Las luces brillantes iluminaban su rostro, que reflejaba una mezcla de serenidad y determinación. Con una última mirada a su familia en la primera fila, Lucía comenzó su discurso. Distinguidos colegas, amigos y familia. Comenzó, su voz clara y firme. Hace 2 años, en este mismo hospital, morí. Un murmullo recorrió la audiencia. Sí, morí. Clínicamente, estuve muerta durante más de 20 minutos. Pero estoy aquí, de pie frente a ustedes. No solo viva, sino transformada. Lucía procedió a relatar su experiencia cercana a la muerte, con una claridad y emoción que cautivó a la audiencia. Describió la luz, la paz que sintió, y el profundo sentido de propósito con el que regresó. Pero no estoy aquí para convencerlos de la realidad de mi experiencia, continuó. Estoy aquí para hablarles del poder transformador de la esperanza, la fe y el amor en el proceso de sanación. A medida que Lucía compartía historias de pacientes cuyas vidas habían sido tocadas por el programa de atención integral, las expresiones en el auditorio comenzaron a cambiar. El escepticismo inicial dio paso a la curiosidad y luego a una creciente comprensión. La ciencia médica es invaluable, afirmó Lucía. Pero he visto, una y otra vez, cómo la atención al espíritu del paciente puede marcar la diferencia entre la desesperación y la esperanza, entre rendirse y luchar. En ese momento, algo inesperado ocurrió. Una mujer en la audiencia se puso de pie, lágrimas corriendo por su rostro. ¡Mi hijo!, exclamó. Usted oró por mi hijo cuando los médicos habían perdido la esperanza. Él está aquí hoy, sano y fuerte. Como si fuera una señal, otras personas comenzaron a ponerse de pie, compartiendo sus propias historias de sanación y esperanza. El auditorio se llenó de una energía palpable, una mezcla de emoción y asombro. El doctor Robles, sentado en la primera fila, se encontró luchando contra sus propias lágrimas. Años de escepticismo científico se enfrentaban a la innegable evidencia del impacto de Lucía y el programa de atención integral. Lucía, conmovida por la respuesta, continuó con renovada pasión. Lo que estamos presenciando aquí no es solo el resultado de mi experiencia, es el poder de una comunidad unida en compasión y fe. Es el reconocimiento de que la sanación verdadera abarca cuerpo, mente y espíritu. A medida que Lucía concluía su discurso, la atmósfera en el auditorio era eléctrica. Les pido que consideren no solo la evidencia científica, que es importante, sino también la evidencia humana que tienen ante ustedes. Juntos, podemos revolucionar la forma en que cuidamos a los enfermos y los sufrientes. Las últimas palabras de Lucía fueron seguidas por un momento de silencio cargado de emoción, y luego, como una ola, el auditorio estalló en aplausos. La ovación de pie duró varios minutos, con muchos en la audiencia abrazándose o secándose las lágrimas. El director del hospital, visiblemente conmovido, se acercó al podio. «Señora Martínez», dijo, su voz quebrada por la emoción,
Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que hoy hemos sido testigos de algo extraordinario. El programa de atención integral no solo continuará, sino que se expandirá. Mientras Lucía bajaba del escenario, fue recibida por un mar de abrazos y agradecimientos. Miguel Ángel la envolvió en un abrazo, susurrando: «Lo lograste, mi amor. Has cambiado vidas hoy». Carolina, con lágrimas de orgullo en los ojos, se unió al abrazo familiar. «Mamá, tu historia no solo ha salvado el programa del hospital. Me acaban de informar que mi proyecto en la escuela ha sido aprobado. Vamos a llevar este mensaje de esperanza a la próxima generación». El padre Ernesto, observando la escena con una sonrisa, se acercó a Lucía. «Hija mía», dijo suavemente, «hoy has sido verdaderamente un instrumento de la gracia de Dios. Este es solo el comienzo de algo mucho más grande». Mientras Lucía miraba a su alrededor, viendo las vidas tocadas y transformadas, sintió una profunda sensación de realización. Su journey, que había comenzado en la frontera entre la vida y la muerte, ahora se expandía más allá de los muros del hospital, llevando esperanza y sanación a un mundo que desesperadamente los necesitaba. En los meses que siguieron a la conferencia, el impacto del testimonio de Lucía y el programa de atención integral se extendió mucho más allá de las paredes del Hospital General de San Juan. Lo que había comenzado como la experiencia personal de una enfermera se había convertido en un movimiento que estaba transformando la forma en que se entendía y practicaba la atención médica en toda la región. El hospital se convirtió en un modelo a seguir, atrayendo a profesionales médicos de todo México y América Latina que querían aprender sobre la integración de la atención espiritual en la práctica médica. El doctor Robles, una vez escéptico, ahora lideraba seminarios sobre los beneficios observados del enfoque holístico en la recuperación de los pacientes. Lucía continuó su ministerio, pero ahora con un alcance mucho mayor. Además de sus visitas regulares al hospital, comenzó a viajar por el país, compartiendo su testimonio y enseñando sobre la importancia de la fe y la esperanza en el proceso de sanación. Su historia inspiró a miles, desde pacientes luchando contra enfermedades terminales hasta profesionales de la salud buscando un enfoque más compasivo en su práctica. En la escuela donde Carolina enseñaba, el programa piloto de educación integral estaba mostrando resultados prometedores. Los estudiantes no solo mejoraban académicamente, sino que también mostraban una mayor resiliencia emocional y un sentido más profundo de propósito y comunidad. Miguel Ángel, inspirado por el journey de su esposa, se involucró más en el ministerio, ofreciendo apoyo a las familias de pacientes que enfrentaban situaciones críticas. Su propia fe, una vez titubeante, se había fortalecido, convirtiéndolo en un pilar de apoyo no solo para Lucía, sino para toda la comunidad. El padre Ernesto, viendo cómo el milagro de Lucía había desencadenado una ola de renovación espiritual en la comunidad, reflexionaba a menudo sobre los misteriosos caminos de la providencia. Dios escribe derecho con líneas torcidas, solía decir, y el milagro de Lucía nos ha enseñado que la fe y la ciencia, lejos de ser opuestas, pueden trabajar juntas para sanar cuerpo y alma. Para Lucía, cada día era una confirmación del propósito que había descubierto en su experiencia cercana a la muerte. Aunque los desafíos continuaban y no todos los días eran fáciles, se mantenía firme en su misión de ser un faro de esperanza y un instrumento de sanación. «Mi experiencia me enseñó que la vida es un regalo precioso», reflexionaba Lucía, «y cada día es una oportunidad para hacer una diferencia, para ser las manos y los pies de Dios en este mundo». No se trata solo de los grandes milagros, sino de los pequeños actos de amor y compasión que pueden transformar vidas. 5 años después de su experiencia cercana a la muerte, Lucía Martínez Castañeda se encuentra de pie frente al Hospital General de San Juan, observando la nueva ala que se está inaugurando, el Centro de Atención Integral Cuerpo-Espíritu. Sus ojos brillan con lágrimas de gratitud al ver el legado tangible de su journey. A su lado, Miguel Ángel aprieta su mano con cariño. Carolina, ahora directora del programa de bienestar en su escuela, sonríe con orgullo. El doctor Robles y el padre Ernesto conversan animadamente sobre futuros proyectos. Lucía respira profundamente, sintiendo la presencia divina que la guió desde aquel día fatídico. El milagro, piensa, continúa cada día en cada vida tocada, en cada corazón renovado con esperanza. Si estás luchando con una adicción, cuestionando tu fe o preguntándote si Dios puede usarte, debes saber que Él puede transformar cualquier vida, cualquier lugar de trabajo y cualquier situación. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides presionar el botón de suscribirte y darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza.
¿Tienes tu propia historia de transformación? Compártela en los comentarios. Tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy.